El tema del día de hoy se titula Los de limpio corazón. Vamos a leer la palabra de Dios, lo que está escrito en Mateo 5:8. La palabra de Dios dice lo siguiente: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a Dios y oremos ante Él. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar nuevamente aquí para hablar de ti, Señor. Permite, Padre Celestial, que tu Santo y Divino Espíritu sea quien tome el control de esta predicación, Padre Celestial, y que tu nombre sea alabado y glorificado, Señor.
Que tú les hables, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial, y que tú seas, Señor, el quien estés guiando a tus hijos, Señor. A todos los que conocen de ti, Padre, y a los que no conocen de ti, Padre Celestial, tú, Señor, manifiéstate con poder en sus vidas y háblales, Señor, a través de la palabra, Señor. Permite, Padre Celestial, que el día de hoy, Padre Celestial, seas tú glorificado, Señor. Que tú seas exaltado, Padre Celestial, y que tu nombre, Señor, sea levantado. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí en Mateo 5:8, donde dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí, nuestro Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, a los que han creído en Él. Jesucristo le está dando más importancia a la limpieza espiritual e interna que a la limpieza física. Jesucristo nos está enseñando que debemos de procurar más tener un corazón limpio que nuestro cuerpo limpio o nuestras manos limpias. Pero esta limpieza que nos menciona en Mateo no se refiere a una limpieza física o que nos estemos lavando continuamente para estar limpios, o que tomemos nuestro corazón literalmente y que lo estemos lavando con jabón. Esto no podrá ser posible. Es más, esto será imposible de hacerlo. Por eso, en Jeremías nos habla acerca de esto, en Jeremías 2:22. La palabra de Dios dice lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aquí está diciendo que aunque tú te laves, tu pecado va a estar ahí presente ante Dios. Porque por más que te laves, por más que te limpies, tu pecado permanece porque no has llegado al arrepentimiento, porque no has pedido perdón a Dios y al que ofendiste. La limpieza que se está refiriendo Mateo tiene que ser interna, tiene que ser adentro, tiene que ser interior, tiene que ser espiritual. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es el único que te puede limpiar, es el único que te puede perdonar. Por eso, ahora nos debemos de preguntar, ¿cómo llegar a ser un cristiano de los de limpio corazón? Para llegar a serlo, tenemos que pasar por 4 etapas. Primero, tienes que llegar a un arrepentimiento que va acompañado o que incluye que tú confieses tus pecados y pedirle perdón a Dios y a los hombres a los que has ofendido o a los que le has hecho algo malo. Debido a que creemos que el Señor Jesús, de su amor y de su gran misericordia y perdón de pecados, si pecamos y si confesamos nuestro pecado a nuestro gran Dios y a nuestro gran Señor, Él nos va a perdonar. Y seremos limpios de toda maldad, en el cual tienen que dejar también de pecar. Tú tienes que dejar de pecar cuando ya te has arrepentido y cuando ya le has dicho a Dios que te perdone. Ya tienes que dejar ese pecado para que tú tengas una vida nueva completamente, para ser
limpios de corazón. En 1 Juan 1:9 la palabra de Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos. Este es el verdadero significado de tener nuestros pecados perdonados. También debemos entender que el Señor nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. Y esto debe de ser a que se apiada de nosotros y nos perdona, dejándonos sin mancha, dejándonos sin pecado. Cuando tú te arrepientes y cuando tú te acercas a Dios y tú le pides perdón a Dios, Él es fiel y justo y te perdona y te limpia. Porque delante de Dios, cuando Jesucristo te perdona, delante de Dios, del Padre Celestial, estás limpio. No hay pecado. Ya no hay nada que juzgarte. Por eso, el otro paso que tú debes de pasar es proponerte tú a no mancharte, a vivir en santidad. Tú tienes que proponerte a decir, no pecaré delante de Dios y yo voy a vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Vamos a ver lo que en Daniel nos dice, Daniel 1:8. La palabra de Dios dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Aquí, este es el verdadero significado de vivir en santidad. Cuando tú te propones, cuando así como Daniel se propuso no contaminarse, así tú debes de proponerte. Ahora bien, vamos a recordar que Daniel estaba cautivo en Babilonia, junto con otros jóvenes, y sus captores decidieron someterlo a una dieta diferente a la de él. Estaba acostumbrado a una dieta que no estaba contaminada de animales inmundos o que habían sido ofrecidos a dioses paganos. Ante tal exigencia, porque le están exigiendo, le estaban dando de la comida del rey, que tenía todas estas características, Daniel se propuso en su corazón a no contaminarse y no estaba dispuesto a romperlo. Si queremos mantenernos limpios de corazón, limpios de pecado, necesitamos decidir de antemano a no ceder a la tentación que el mundo nos ofrece. Cuando se presenta el pecado, cuando se presenta la tentación, tú tienes que estar decidido a no contaminarte, a no ceder. Cada uno sabe sus debilidades. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Por eso debemos estar reforzando nuestras áreas, pero siempre estar pendientes donde nosotros creemos que somos fuertes, porque también por ahí podemos caer. Por eso tenemos que tener esa decisión y ese propósito de no mancharnos y de vivir en santidad. La razón por la cual pecan
la mayoría, es porque no tienen un compromiso para evitarlo. Quien se propone hacerlo de corazón sincero, ten la seguridad que lo lograrán. Porque el corazón es el centro de los sentimientos, de las emociones y de la voluntad. Propóntelo de corazón y lo lograrás. Asimismo, debemos de considerar que el quitarnos toda raíz de amargura para no pecar. Sí, también tenemos que tomar en cuenta que muchas de las veces hay algo que nos han hecho y que nos han ofendido y que nosotros guardamos en nuestro corazón, y eso se va creando una raíz de amargura. Tenemos que arrancar también esa raíz de amargura y tirarla, dejarla. Ya olvidarnos de todo aquello, de las ofensas del pasado, porque esas ofensas, esa raíz de amargura en nuestro corazón harán que no estés limpio delante de Dios. Por eso es importante también ahí quitarte esa raíz de amargura, porque te puede llegar a pecar. De allí que Bernabé anima a los nuevos convertidos en Antioquía a que con el propósito de corazón permanecen fieles al Señor. Vamos a ver lo que dice en Hechos 11:23. La palabra de Dios dice lo siguiente: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor. Aquí le está diciendo, está animando a que permanecieran fieles al Señor. Él había visto este gran milagro, este gran prodigio de que todos estaban convirtiendo y que ahí estaba obrando Dios con poder. Y les anima a que permanezcan fieles al Señor. Asimismo, en la epístola de Pedro nos exhorta a estar limpios de corazón delante de Dios. En otras palabras, a ser santo en toda nuestra manera de vivir. Porque esa es la finalidad, ese es el propósito de Dios, es vivir en santidad. En 1 Pedro, vamos a ver la palabra de Dios, lo que nos dice en 1 Pedro 1, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y gracias a Dios por su palabra, porque aquí nos está quitando una venda de nuestros ojos, porque muchas gentes pensarán que solamente Dios o solamente los ungidos son santos, pero no. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros seamos santos porque Dios es santo. Aquí es el encargo que nos da a cada uno de nosotros. Ahora bien, la tercera cosa que debemos hacer es guardar la palabra de Dios en tu corazón. Para que tú puedas tener esa limpieza de corazón, tú tienes que guardar la palabra de Dios en tu corazón. O sea, que debes de memorizarla, que debes de
tú tenerla presente para que tú seas limpio de corazón. En el Salmo 119:11, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En su corazón ha guardado los dichos de Dios para no pecar contra Dios. Y esa es la manera en que cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón y la haces tuya, entonces va a ser muy difícil de que tú peques. Porque tú amas a Dios, porque tú reconoces su poder, porque tú sabes que es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo, es un Dios que aborrece el pecado. Entonces, la palabra de Dios muestra cómo debemos de nosotros atesorar su palabra para no pecar. La palabra de Dios en nuestros corazones es la fuerza extraordinaria que necesitamos para evitar caer en pecado. Es el antídoto contra el mal, contra el pecado. Dado que el pecado mancha nuestras almas, Jesús nos enseña que su palabra tiene poder purificador. Si queremos ser limpios o mantenernos limpios, debemos de leer la palabra de Dios, debemos de meditarla, debemos de memorizar su palabra y debemos de practicar la palabra de Dios. Cuando estamos inundados con la palabra de Dios, entonces es cuando nosotros tenemos esa fortaleza para estar limpio. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Ahora bien, la cuarta cosa que debemos de hacer para ser limpios de corazón es que debemos de tener cuidado de quién nos acompaña en tu andar de tu vida. Tú tienes que cuidar qué persona va contigo en tu diario caminar. ¿Qué persona es la que te está acompañando en tu vida, en tu andar de la vida? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Este dicho enseña la poderosa influencia que tú tienes, la influencia que tiene o que ejercen sobre nosotros, los que nos acompañan. Tienen un gran poder y influyen en nuestras vidas, en nuestras acciones, por tanta convivencia que tenemos con ellos, que todo se nos pega. Por eso nosotros debemos de seleccionar con quién nos juntamos. Pablo nos da algunas instrucciones y le da instrucciones a los jóvenes, al joven Timoteo. Vamos a ver en 2 Timoteo 2:22 la palabra de Dios, lo que nos aconseja. La palabra de Dios dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí nos está diciendo que debemos de huir de todos aquellos deseos que nos motivarán a pecar,
cuando los cristianos nos permitimos relacionarnos con gente que se divierten de la violencia o en la violencia, en la inmoralidad y el ocultismo, terminaremos adoptando sus palabras, su comportamiento y sus costumbres. Y lo mismo sucede cuando nos relacionamos con hermanos de limpio corazón, que se complacen en leer la palabra, en cantarle y alabar a Dios con su forma de ser, de asistir a la iglesia. Nosotros terminaremos, si nos juntamos con ellos, adoptando sus palabras, adoptando sus comportamientos y sus costumbres limpias. Así que todos debemos de cuidar quién nos acompaña. Estas 4 maneras es lo que nos hace ver qué hacer para ser un cristiano de limpio corazón. Esas son las maneras. Esas maneras de poder ser como la palabra de Dios nos dice que seamos. Ahora bien, el punto 2 que vamos a ver el día de hoy, ¿por qué estar sin mancha en el corazón? O sea, ¿por qué? Vamos a ver que porque este fue el propósito de Dios para tu vida, de que tú estés sin mancha de corazón. Y eso no es algo que nosotros lo hayamos inventado, sino que es lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 1:4. La palabra de Dios dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que antes de la fundación, antes de que tú nacieras, Él ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, esa es la función. La frase para que fuésemos expresa la idea, el propósito, que fuimos escogidos para que fuéramos, porque no éramos pecadores, andábamos en pecado, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo para que reinara en nuestra vida y le aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces fuimos limpios. Cuando le confesamos nuestro pecado, cuando le pedimos perdón a Dios, y entonces nosotros fuimos limpios por Cristo. De esta manera, todo cristiano debe de entregar su vida a Dios sin mancha, sin pecado. Nuestro modelo a seguir es Cristo, porque fuimos elegidos por Dios para ese propósito. Tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero propósito de Dios para tu vida. Tú tienes que ser limpio de corazón. ¿Por qué estar sin mancha en el corazón? También es para hacer testimonio, estando firmes en el Evangelio. Es para que te vean que las circunstancias por las cuales tú pasas y vives, tú te sigues manteniendo firme en la fe. Tú te sigues manteniendo fiel a Dios. Eres testimonio para los demás. En Santiago 1:27, la palabra de Dios dice lo siguiente: Santiago 1:27, la palabra de Dios dice lo siguiente:
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, y que estés firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí Santiago nos está pidiendo de que seamos de testimonio y que nos comportemos como es digno del Evangelio, como digno hijo de Dios. El guardarse sin mancha del mundo. Como cristianos debemos de cuidarnos, de no manchar nuestras ropas blancas con el pecado del mundo. Todo verdadero cristiano debe de mantenerse puro. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que ya sea que estemos ausentes, tu comportamiento debe ser siempre el mismo. En otras palabras, no importando si está tu pastor, no importando si están los cristianos a tu lado, o si están los ancianos gobernantes, o los diáconos, o los líderes de la iglesia en la cual tú asistes, no importando si están o no están, tú te sigues manteniendo firme en tu fe. Tú te sigues manteniendo puro, limpio delante de Dios, porque Dios nos ve. Aunque no estén los cristianos, Dios está ahí observándote, viéndote. Por eso tú tienes que ser testimonio de Dios. Tú debes de mantenerte firme y dando testimonio de tu fe, sin importar quién esté a tu lado. El tercer requisito es para ver y estar con Dios. Es un requisito que se requiere para ver y estar con Dios. En Mateo 5:8, esta cita ya la habíamos leído, y vamos a leerlo nuevamente, lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí estamos nosotros viendo que son felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y por qué? Porque vivimos un mundo donde las apariencias lo es todo. Estamos viviendo en un mundo de apariencias, porque queremos aparentar ser lo que no somos. Por ejemplo, las grandes tiendas te dicen que en la compra de un producto suyo te van a regalar otro producto. Pero en realidad no te lo están regalando, porque con el precio del primero estás pagando el precio del segundo. Y todo fue una apariencia. Por ejemplo, también cuando alguien ayuda a alguien y lo está publicando en el Facebook, nos da inmediatamente la impresión que solamente lo hizo para conseguir más like, más me gusta, más deditos. Entonces, esto no es sincero, sino que ya tuvo un interés. Aquí, los que debemos nosotros de aspirar, ser sinceros y hacerlo de corazón, somos nosotros los cristianos, que debemos de actuar con una pureza de corazón y no hacerlo con dobles intenciones. Todo lo que tú hagas, no lo hagas para recibir un beneficio, sino hazlo de corazón, porque amas al Señor y porque amas a tu prójimo como a ti mismo.
Por eso tú aquí, bienaventurado de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Porque ellos no lo hacen para obtener ganancias deshonestas, sino porque son justos, porque son limpios de corazón, sin ninguna intención, sin ninguna mala intención en su corazón para con los demás. El tercer punto que vamos a ver el día de hoy es para ser sin mancha en el corazón, o para qué ser sin mancha en el corazón. Este tercer punto que vamos a ver el día de hoy, para qué ser sin mancha en el corazón, nos va a decir y nos va a abrir más el entendimiento. Primero, es para alumbrar a un mundo en tinieblas y para que vean a Dios en nuestras vidas. Tú tienes que alumbrar en este mundo perdido. Tú tienes que ser un faro que alumbra y que da luz para que puedan salir del peligro, para que no se estrellen en un mundo perdido, para que no se arruinen, para que no se manchen, para que no vivan en pecado, sino para que vivan en santidad, en una vida agradable a Dios. Por eso, tú tienes que alumbrar a un mundo en tinieblas. Y aquí en Filipenses 2:15 nos invita a eso. Filipenses 2:15. La palabra de Dios dice lo siguiente: para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí nos está diciendo para que seamos irreprensibles, para que no seamos personas que nos reprendan y que digamos una cosa y hagamos otra. Y entonces nos reprenda por decir mentiras. Que debemos ser sencillos, hijos de Dios. Debemos ser hijos de Dios sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna. Eso es lo que Dios quiere. Así como la luna y las estrellas brillan en la oscuridad de la noche, así debes de brillar tú. Así las vidas de los cristianos deben de ser una luz en medio de la oscuridad. Debe de haber esa luz que brille, esa moral tuya debe de opacar a los demás. Tu moralidad, tu vida santa, a todos los que andan en pecado, tú debes de brillar sobre de ellos. Jesús dijo a sus seguidores que son la luz del mundo, pero esta luz del mundo, esta luz que tú resplandeces o que tú reflejas, no es una luz que tú la hayas generado, no es una luz que tú hayas creado, es una luz que tú reflejas, la luz de Dios. Así como las estrellas, como la luna. La luna no tiene luz propia. Las estrellas tampoco tienen luz propia. Ellos brillan porque reflejan la luz del sol. Y tú debes de brillar no porque tú generes esa luz, sino porque la luz es de Dios. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo:
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú tendrás la luz de la vida. Y Jesús ha elegido a los cristianos para ser su portador de su luz. El hecho de que vivamos en medio de una generación maligna y perversa no nos da el permiso para bajar nuestro estándar de vida, nuestro estándar de santidad. Al contrario, es cuando la luz debe de reflejarse o debe de hacerse más fuerte o más patente, porque es cuando más se necesita reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, para que mucha gente conozca de Dios, para que mucha gente conozca que Jesucristo es la luz del mundo, la que nos salva, la que nos da vida y vida eterna. El otro aspecto debe ser también para ser irreprensibles en el día de Cristo, para que Cristo Jesús nos encuentre irreprensibles cuando Él venga. En 2 de Pedro 3:14, la palabra de Dios dice lo siguiente: Segunda de Pedro 3:14. Dice la palabra de Dios: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Tú debes de estar así, en paz, con todos, sin tener pleitos, sin tener contiendas. Debes ser una persona irreprensible delante de los demás. El apóstol Pedro está hablando sobre la segunda venida y se le dice a la iglesia que procure, es decir, que se esfuerce con diligencia a ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Solo este tipo de cristianos sobrevivirán al lado de Cristo. Muchos cristianos descuidan su vida espiritual, pensando que nuestro Señor Jesucristo tardará más tiempo en venir. O que piensan que la vida la tienen ganada y que van a vivir muchos años. Y así que en lugar de buscar a Dios, buscan placeres. Por ellos mismos buscan su perdición. Pero el deseo de Dios y de Pablo en Efesios 5:27, la palabra de Dios dice lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa. Y esa iglesia gloriosa eres tú, la iglesia. Soy yo. No son los ladrillos, no son los muros. Eres tú, a la que debe de estar sin mancha y sin nada de arrugas ni cosa semejante, sino que debe ser santa y sin mancha. Esa es la importancia. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere de tu vida, que tú estés viviendo una vida sin pecado,
sin mancha. Hemos hablado de los limpios de corazón y hemos dicho por qué estar sin mancha en el corazón y para qué ser sin mancha en el corazón. Si esto te ha llevado a una confrontación en tu vida y tú has visto que realmente no has llevado una vida digna de Dios y que tú estás en pecado, debes de hacer lo que el rey David hizo cuando él pecó con Betsabé. Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, porque es lo mejor. Tú quieres tener vida plena, quieres tener una vida en victoria, y entonces tú tienes que arrepentir primero de tus pecados, de tu mal proceder y cambiar tu vida. En el Salmo 51:7, del 7 al 10, dice lo siguiente: Salmo 51, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí está él declarando su pecado. Él está confiando de que Dios, si Dios le perdona, él va a ser limpio. Y él le pide que sea lavado, porque si él es lavado, si él es limpiado de su pecado, él va a ser más limpio que la nieve. Él quiere oír gozo y alegría, porque él está ahora abatido por su pecado. Por eso les dice que esconda su rostro de sus pecados y que borre todas sus maldades, lo que ha hecho. Asimismo, tú tienes que decirle a Dios que borre tus maldades, que seas limpio delante de Dios, que crea en ti un corazón limpio y que te renueve un espíritu recto delante de ti, para que tú andes rectamente en tu diario vivir. Por eso tú tienes que pedirle perdón a Dios si tú estás cometiendo pecado delante de Dios. Tú tienes que llegar a ese arrepentimiento para que tú seas perdonado, para que seas limpio de corazón. Y si tú eres una persona que no ha conocido a Dios, si tú eres una persona que hoy Dios te ha dicho que eres un pecador y que tú quieres limpiar tu corazón, tú quieres ser los de limpio corazón, entonces tienes que primero que aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a perdonar tus pecados, que Él murió en la cruz para limpiarte, que tú tienes que reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador, a Cristo Jesús, y orar delante de Él, pidiéndole que Él sea dueño de tu corazón y de tu vida. Si quieres hacer esta oración,
Repite conmigo. Señor y Padre Celestial, hoy reconozco que soy pecador y hoy te entrego mi vida, Padre, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que Cristo Jesús es el Hijo tuyo, el Hijo del Dios Altísimo. Hoy entrego mi vida y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Limpia mi pecado, limpia mi corazón y transfórmame a ser una persona nueva, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por su palabra y yo les continúo animando para que todos y cada uno de nosotros seamos limpios de corazón. Que Dios les bendiga.